¿Cómo atravesar el luto por la muerte? Según la Biblia. En Deuteronomio 34:8 dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Tan grande era Moisés para el pueblo de Israel que lo lloraron. Sí, por un tiempo, 30 días. El plan de Dios no terminó ni para Moisés, ni con Moisés, ni termina con ningún hombre. Porque la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo, tanto para el que muere como para el que vive. Si a Moisés, del cual se dijo que no se levantó profeta como él, se hizo un luto nacional por 30 días, ¿Dios quiere un luto que lleve años y consuma nuestra vida? La respuesta es no. Y no es lo mismo un recuerdo doloroso que nos puede acompañar por mucho tiempo que el lloro, el lamento y la aflicción paralizante que arruina nuestra vida. Veamos otro ejemplo con respecto al luto. Génesis capítulo 50, verso 1 al 10 dice, murió Jacob y su hijo José mandó a médicos a que embalsamasen a sus padres. Más o menos este proceso duraba 40 días. Y lo lloraron los egipcios 70 días, mucho más de lo que acabamos de leer. Y pasados los días de luto, habló José a casa de Faraón, mi padre me hizo jurar que lo sepultaría en Canaán. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve. Y subió José con todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos. Solamente dejaron en Gosén, atención Isaac, a los niños y los animales. Y hubo allí grande y triste lamentación. Y José hizo luto ¿por cuántos días? 7. Entonces, pueden ser 7, pueden ser 70, pueden ser 30. Lo que inició debe tener un final. De estos pasajes podemos tomar varios principios que me gustaría que pongamos atención. Embalsamar es un procedimiento en el cual la descomposición corporal se enlentece, o sea que es lo que hicieron con el cuerpo de su padre, de lo cual la Biblia no emite mandamientos, por lo que es totalmente lícito embalsamar a una persona, volver más lento su descomposición corporal. Lo mismo con la cremación, en el que la descomposición corporal se acelera. Finalmente, en todos los escenarios, embalsamados, cremados, quemados, volvemos a ser polvo. Es el mismo fin para los dos. El Señor no necesita nuestro cuerpo entero o del polvo luego de siglos para resucitarnos. ¿Qué decir de los que murieron en naufragios cuyos cuerpos están en el fondo del mar o fueron devorados por animales o perecieron en incendios o explosiones? El cuerpo nada es, sino nuestro ser delante del Señor. Ahora, lo que sí debe quedar claro con referente a la muerte es que un creyente no puede vivir ni siempre alegre, pues ni siempre triste. Todo tiene su tiempo, sean 7 días como el caso de José, 30 días como el caso de Israel en la muerte de Moisés, 70 días como el caso de los egipcios. Todos estos días de luto deben ser atravesados de la mejor forma posible, sin olvidar que lo que tuvo un inicio debe tener un final. Además, esta experiencia es tan difícil para llevar a un adulto que carece de sentido llevar niños a funerales o entierros, a sabiendas de lo que rodea estos tiempos, según la Biblia. Entonces, los niños desde los 5 años entienden el concepto de la muerte. Sin embargo, debe ser evaluado cada niño por separado. ¿Sí? Es mejor tener un velorio a cajón cerrado entre adultos y que luego se tome el tiempo de acompañar al niño a que se quede con los buenos recuerdos de esa persona que no está más. Algunos comentan que al morir nos esperan Abraham, Lázaro y otros, como lo relatan las parábolas. Otros que vamos directamente al paraíso, como le fue dicho al hombre que colgaba junto al Mesías. Otros comentan que entramos en un profundo sueño del que seremos despertados un día. Y los más apocalípticos toman el quinto sello del Apocalipsis para argumentar que conscientes clamaremos por justicia y la restauración de todo. Sin embargo, el Señor nos muestra constantemente que si bien anhelamos la vida eterna, no es nuestro asunto, sino suyo. Que debemos llevar una vida apegada a su palabra. Ese es nuestro trabajo. No sea que erremos como Job, que decía saber
que pasaba luego de morir, a lo que el Señor le preguntó luego, al final, Job capítulo 38, verso 17, Dios le habla a Job desde un torbellino. ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Declara si sabes todo eso. Y así como Job no pudo responderle palabra al Señor y dijo perdón, hablaba de cosas que no entendía, hablaba de cosas en medio de mi dolor, pues de igual forma nosotros no podemos contestarle al Señor, he bajado al reino de la muerte, visité a los muertos y sé que hay al otro lado. Lo único que tengo que encargarme es de, como dice la Escritura, el que vive por estas cosas, vivirá por ella. El que vive para su palabra, vivirá por ella. Entonces, ¿cómo vivir el luto según la Biblia? ¿Sí? Volviendo con el ejemplo de Moisés y muchos otros en las Escrituras, podemos rescatar cómo la Biblia se refiere a la muerte de una forma muy particular, Isaac. Génesis 25:8 dice así, murió Abraham, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Luego en Génesis 35:29 muere su hijo Isaac, anciano, lleno de días, y fue reunido a su pueblo nuevamente. Deuteronomio 32:50, cuando habla de la muerte de Moisés, dice, morirás en el monte al cual subes y serás reunido a tu pueblo. Así como murió tu hermano Aarón en el monte Or y fue reunido a su pueblo. Según la Biblia, la muerte es la reunión con el pueblo de Dios. ¿No es algo maravilloso reunirnos? Nuevamente, cuando muera, yo me reuniré con mis padres. Y cuando yo muera, y luego sea tu turno, te reunirás conmigo nuevamente para nunca más separarnos. Aquellos que tenemos esta fe, vemos sin lugar a dudas la muerte como algo difícil, pero sin lugar a dudas como una esperanza. ¿Sabes por qué, hijo? Porque lo que has visto en mí o la obra que Dios puede hacer en cada uno de nosotros no se compara como lo que va a pasar el día de la muerte. Está escrito, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12, el 23 al 24. Entonces, hasta que nosotros no morimos, no podremos ver el fruto de todo esto que estamos trabajando en esta vida. No queremos, hermanos, dice el Evangelio, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4, versos 13 a 14. Entonces, si algún día te falto, acuérdate que cuando venga Jesús, ¿con quién va a venir él también? Con todos los que se fueron, con todos los que descansaron. ¿Sí? Uno tiene muchas etapas en la vida, Isaac. Yo, por ejemplo, tuve una etapa en la cual todos nos graduábamos. Una etapa en la cual, por ejemplo, todos se casaban, todos conseguían trabajo. Y mi papá me contaba, por ejemplo, que él está en una etapa en la cual todos tienen ya hijos grandes, todos nietos, y una etapa en la cual todos empezaron a enterrar amigos, tíos o padres. Son etapas en la vida, pero nosotros sí tenemos, hijo, esperanza. Pero ¿cómo vivir el luto según la Biblia? Ante la muerte de un ser querido, busquemos un refugio seguro, su palabra. Isaac, lee conmigo esto, es maravilloso. Isaías 57, verso 1 y 2 dice así, la gente buena se muere, hijo. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Nadie entiende de que Dios los está protegiendo del mal que vendrá, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Hermano Lincoln, son muchos pasajes, sí, pero ¿qué tal ver tres consejos para el día de luto según Deuteronomio? Número uno, entonar alabanzas y cánticos al Señor dador de vida. Eso fue lo que hizo Moisés el día de su muerte, ¿sí? Levantó el cántico de Moisés, un cántico testigo para que sus hijos, sus generaciones, volvieran a Dios. Número dos, compartir la palabra como testimonio de fe y de consuelo. Moisés entonó y compartió el Salmo número 90, oración de Moisés, siervo de Dios. Número tres, fue un tiempo de bendecir a los hijos, a la familia, a las generaciones. Deuteronomio 33 nos cuenta cómo Moisés empieza a bendecir a los hijos de Israel. Esa es mi expectativa de un momento como un funeral, un sepelio. Que sea un lugar o un tiempo donde se pueda levantar alabanza al Señor, donde se pueda compartir la palabra, donde se pueda hablar de testimonio acerca de lo que un hombre o una mujer hizo para servir al Señor, donde se pueda bendecir a su familia, a los hijos y a las
generaciones. Es así como atravesar el luto por la muerte, según lo que está escrito en la Biblia.